Volvemos. Bien, ahora sí, vamos a compartir de nuevo la presentación. Bien, entonces, mencionábamos que nos vamos a detener, si bien vamos a ver todo el proceso, vamos a detenernos a trabajar en la dispersión, que es el proceso de, valga la redundancia, dispersar las materias primas en un dispersor o agitador. ¿tá? Después vamos a ver qué productos químicos se involucran en este proceso de dispersión, porque sobre este proceso, o este subproceso, es donde vamos a hacer nuestro trabajo. ¿tá? Vamos a hacer una identificación de peligros de este subproceso y vamos a hacer una evaluación de riesgo químico. Después eso yo lo voy a explicar bien, vamos a ir bien en detalle para que no quede en duda, va a quedar escrito en las bases, ¿sí? No vamos a hacer la evaluación de riesgos generales, de atrapamiento, ni de corte, ni no. Vamos a identificar peligros, ¿sí? De este proceso y una evaluación de riesgo químico, que es lo que a mí me interesa ver, ¿está? Después vamos a ver que a continuación de la dispersión hay un proceso que se llama molienda, que se requiere justamente para romper todo el material particulado, todo el pigmento y desarrollar el color. Después, posteriormente, viene una etapa de dilución. ¿Se acuerdan cuando yo mencionaba las unidades de negocio de la planta de pintura Cinca? Se hacía mención a los concentrados de pigmento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, ¿No? profe. Sí, profe, la mencionó, sí. Está. Lo repaso igual, para que nos quede a todos. Había 3 unidades de negocio dentro de la planta. Una era la planta de concentrados de pigmento, ¿sí? Otra planta era la de emulsiones, que ahora vamos a ver que la emulsión forma parte de la pintura, es un ingrediente de la pintura, y la planta de decorativa, ¿sí? Los procesos de pintura concentrada de la planta de tinters terminan su proceso acá, no diluyen. ¿Me explico? O sea, hacen la dispersión y la muelen, y ahí terminó el proceso. Entonces, venden un producto concentrado, ¿sí? El Incatone. Ese es un ejemplo. El Incatone era una línea de concentrados. Después se dejó de utilizar. Creo que quedan algunos, o sea, sí, se siguen produciendo, pero en menor escala. La fábrica de tintas lo que hace son como otra gama de mejor calidad, donde las empresas, aparte del Incatone, ¿se acuerdan que eran los que conocen o han visto? Eran unos sachets que daban color a la base blanca. Estaban buenísimos. Pero esta empresa, esta área de tinters o de concentrados, vende a mayor escala. ¿tá? Lo que fabrican son los colores primarios, que después, bueno, obviamente cada empresa compra el concentrado y otras fábricas diluyen y venden su producto. ¿Me explico? O sea, es como suministran el producto intermedio a otras fábricas de pintura, ¿sí? Miren que no logro hacer... Ahí va, ahora sí lo minimicé porque el cuadrito de Zoom me volvía loca. El área decorativa lo que hace es diluir ese concentrado y ahí sí lo diluye que a la carta de colores, me corrijo, no a la carta de colores, a los colores que decorativo utiliza a la venta. ¿tá? Creo que también mencionamos en clase lo de la carta de colores que uno ve en la ferretería. ¿sí? Uno va a una ferretería, Incalux, lo que sea, y te muestran una carta de 6.000 colores. Bueno, esos colores se obtienen en las máquinas mezcladoras que están en esos puntos de venta. ¿tá? La planta de producción no fabrica todos esos colores, solamente los colores primarios, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Como no los veo, chicos, necesito que alguno me diga, sí, entiendo, no Sí. entiendo nada, me quiero ir a dormir, me quiero ir a ver, hoy Sí, no profe. juega mañana Uruguay, ¿no? Díganme, por favor, porque no sé ni dónde estoy parada. No, no, juega mañana a las 6 y a las 5 juega Argentina. Ahí no hay clases para nadie, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pongo un zoom más, ahora me matan. Bueno, sigo.
Después vamos a ver brevemente, porque esta es la parte que menos, no es que menos me interese, pero donde menos exposición vamos a tener o a identificar en lo que tiene que ver con la manipulación de pigmentos y de cargas y de cosas que vamos a ver. El control de calidad, ¿no? Donde revisa que el color esté bien y que está óptimo para finalmente ser envasado, ¿está? Antes de comenzar a ir viendo estas etapas, yo este material ya se los dejé en el aula. Les dejé varias cosas en el aula, ¿está? Así que cuando los que todavía no ingresan la tarea y van a ingresar, o mañana los que puedan, vayan bichando algunos videos y material adicional que les dejé, ¿tá? Para profundizar un poquito el proceso este de fabricación de pinturas, ¿sí? Esperen que se me trancó. No, sí, estoy peleada mismo con la tecnología. Entonces, la pintura, está todo este texto acá que yo lo dejé, la verdad que es un montón de texto, pero bueno, nada, lo dejé adicionalmente para que ustedes lo tengan como material de consulta o demás, ¿está? La pintura tiene como una doble función, además de ser un producto decorativo que le otorga color a lo que vayamos a tratar, tiene un poder protector, ¿no? El principal concepto de la pintura es que sea, que le otorgue protección a a lo que vamos a cubrir, ¿sí? Que es justamente, estoy luchando con este cursor, denme un segundo, ahí va. Entonces, el principal función es justamente la de proteger, ¿no? Además de dar color. La composición varía según el tipo de pintura en algunos contenidos, pero a grandes rasgos son 5 los componentes de la pintura, ¿sí? Que ahora vamos a seguir viendo cada uno. Obviamente que sin pigmento no tenemos pintura, estamos de acuerdo. Entonces uno de los principales ingredientes va a ser los pigmentos, que ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos pigmentos. Y podemos tener pigmentos particulados, o sea, en polvo, o también podemos tener ese concentrado de pigmentos que hablábamos hoy para diluir, ¿sí? Ese concentrado que genera Tinters en su unidad de negocio no es más que un pigmento en pasta, ¿sí? Entonces, quien compra ese pigmento en pasta se va a ahorrar un proceso que va a ser moler y un montón de subprocesos, entonces solamente lo que va a hacer es esa pasta la diluye, la mezcla y ya tiene la pintura pronta, ¿sí? Quien compra ese concentrado, obviamente que son carísimos, porque tienen un valor agregado, esos pigmentos concentrados, que es toda su dispersión, toda su molienda en una pasta. O podemos obtener podemos comenzar nuestra pintura a partir de material particulado polvo. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta ahí? ¿Fui más o menos clara? ¿Se entendió el concepto? O sea, los pigmentos son únicos, la única diferencia es que pueden estar en estado de agregación polvo, material particulado o en una pasta, ¿sí? Donde está procesada. Después tenemos cargas, solventes, ligantes y aditivos. Estos 5 componentes principales son los que conforman la pintura. Ahora vamos a ir viendo uno por uno qué son, qué función tienen y algún ejemplo. ¿Está? Gráficamente esa composición se distribuye de esta manera, ¿está? Pero no los quiero mezclar con composiciones. La idea no es hacer una pintura, ni vamos a estar mezclando, ni tenemos que saber cuáles son las cantidades exactas, ¿está? Lo que sí me interesa es ver con ustedes algunos ejemplos. Esos 5 ingredientes, acá de repente los vamos a ver agrupados por estado de agregación, porque a mí me interesa ver el pigmento como material particulado, ¿sí? Porque si yo mañana manipulo, soy trabajador en una fábrica, y manipulo un concentrado en pasta, no voy a tener mayor exposición, porque ese pigmento ya está en un estado de agregación que no va a ser volátil, no me va a contaminar el ambiente de trabajo. Pero si yo abro una bolsa de un pigmento en polvo, sí, seguramente eso va a tener una tendencia a pasar al ambiente y voy a poder respirar ese polvo del pigmento. Entonces, dentro del grupo materiales sólidos o particulados, en nuestro proceso vamos a ver ejemplos de pigmentos y de cargas, ¿sí? Después vamos a ver el grupo de solventes, el grupo de ligantes y de aditivos.
Pero vamos a detenernos un segundito acá en los materiales sólidos o particulados. Pigmentos, vamos a ver algunos ejemplos, obviamente como dice ahí, son los responsables de dar el color a la pintura, claramente. Y tenemos el blanco látex, que es el blanco por excelencia, o sea, lo que más se fabrica en una fábrica de pintura, valga la redundancia, es el blanco látex. Porque sobre el blanco látex es donde que se va a entonar toda la otra carta o variedad de colores, ¿sí? El pigmento que se utiliza para ese blanco látex es el dióxido de titanio. ¿Ah? Ese es un pigmento blanco por excelencia. Existen otros pigmentos blancos, pero el más utilizado es el dióxido de titanio. Si alguno tiene la oportunidad capaz de tener alguna ficha de seguridad, después vamos a buscar porque la vamos a necesitar de algún producto químico, de alguna pintura. Yo no recuerdo si en las latas lo dice, pero fíjense incluso en los cosméticos, ¿sí? Puede que encuentren dióxido de titanio y carbonato de calcio, está por acá escrito, el carbonato de calcio como carga, ¿tá? Incluso en los cosméticos, por ejemplo, en las bases de polvo compacto, lean las compañeras que utilizan maquillaje, seguramente en la parte de ingredientes van a encontrar este carbón, ¿cómo es que se llama? Dióxido de titanio o carbonato de calcio como ingrediente de los maquillajes, ¿tá? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el dióxido de titanio, vamos a ver algunas presentaciones. Yo me voy a tener en algunos productos, en algunos pigmentos, porque, como les decía, es una carta, es un listado bastante grande de pigmentos orgánicos, inorgánicos, o sea, no es la idea que nos vayamos acá sabiendo de memoria una lista de pigmentos. Quiero que veamos 2 o 3, por lo menos, para tener una idea y sobre esto poder hacer nuestra evaluación de riesgo químico. ¿Ah? Otro pigmento muy utilizado es el negro de humo. ¿Ah? El negro de humo es un pigmento sumamente volátil, incluso se utiliza para la fabricación de neumáticos. ¿Ah? Es un pigmento bastante versátil, se usa para muchos otros procesos. A comparación de repente del que vimos del blanco, obviamente es negro, pero quiero decir, es muy volátil. Pequeñas concentraciones de este pigmento negro de humo manchan todo. Un derrame, por más mínimo que sea, contamina un proceso, contamina una máquina, contamina un área de trabajo. Entonces, vamos a ver que justamente el almacenamiento y la manipulación de este pigmento, por lo general, se recomienda que esté segregado, ¿sí? Que se haga parte de cualquier otro uso de pigmentos. Y después, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo que podemos también utilizar en nuestros procesos, que son los óxidos de hierro, que son muy versátiles porque tienen distintos tipos de coloraciones, rojo, ocre, verde, amarillo, no me acuerdo si también hay blanco, no me acuerdo, pero tienen una gran variedad de colores, ¿sí? Entonces, como ejemplos de pigmento, vamos a estar trabajando con el dióxido de titanio, con el negro de humo, ¿sí? O con algún óxido de hierro. Otro material particulado que se agrega a la pintura son las cargas. Ejemplos de carga, el carbonato de calcio o el zinc, que tiene una particularidad, las cargas se agregan para darle estabilidad a la pintura, ¿sí? Y le dan un poder cubritivo a la pintura. ¿Qué es lo que pasa con la lata que, yo qué sé, me puse a pintar o antes de abrir la lata, qué nos dice el fabricante que tenemos que hacer? A ver. Agitar antes de usar. Bien, Nico, agitar antes de usar. Por lo general, si ya usé la lata esa, que a veces pasa que me quedó un sobrante, yo por lo general la dejo dada vuelta un rato, ¿sí? Que lo que está en el fondo se despegue y ahí lo agito. ¿Por qué pasa eso con la pintura? ¿Por qué decanta? Por la densidad que tienen los componentes se separan dentro de la lata. Exacto. Porque no es no es una dilución, es una suspensión. ¿Sí? No es algo que se diluye y se saturó el punto de solubilidad del agua o del solvente, y no. Si bien la dispersión, que es el proceso que vamos a ver, logra como cierta homogeneidad,
no son productos que sean compatibles, ¿sí? Entonces, no hay una solubilidad, no hay una disolución total, hay una suspensión. De estos ejemplos tenemos un montón. Un ejemplo claro es el jarabe o las vacunas, ¿sí? Son suspensiones que por eso es importante que se agiten antes de tomar, ¿no? Un jarabe, o cuando la doctora nos va a dar una vacuna, con el COVID nos dimos 300.000, veíamos que, ¿no? Que agitaban el tubito ese antes de tomar con la jeringa. Entonces, son suspensiones, por eso es importante que se agiten. Con la pintura pasa lo mismo, por eso la importancia de homogeneizar el contenido antes de utilizarlo para pintar. Entonces, eso por un lado, ya hablamos un poquito del pigmento. La carga, solamente a modo de reforzar, se le llama así, ¿ah? Son productos químicos que son material particulado, que no le van a otorgar ningún tipo de color a la pintura, solamente les van a otorgar estabilidad y le van a otorgar ese poder de cubrir. Vieron que también las latas vienen con ese rendimiento en metros cuadrados por mano. Eso está de la mano con el poder cubritivo que tiene esa pintura, ¿sí? Hay pinturas que de repente con una mano, o sea, determinadas calidades, ¿no? Con una o dos manos, más que suficiente. De repente otras precisas 3 manos. Ese poder cubritivo se lo va a dar la calidad de la pintura en función de las cargas o la concentración de carga de esa materia prima que tiene la fabricación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Pigmentos y cargas, ¿sí? Me paran, por favor, porque como no los veo a todos, es difícil, ¿sí? Los solventes. Cuando decimos solvente, enseguida pensamos en un solvente orgánico, ¿verdad? Pero el agua es un solvente. Entonces puede ser el agua, obviamente, el vehículo donde yo voy a empastar estas materias primas sólidas que mencioné recién. Cuando hablamos de que el solvente es agua, ¿verdad? Hablamos de pinturas que son, valga la redundancia, base agua o látex. Las pinturas látex son de base acuosa, ¿sí? Entonces mi vehículo, el medio líquido donde yo voy a empastar va a ser agua. Ahora, si hablamos de un epoxi o de un esmalte sintético, ¿sí? Ese solvente o ese medio donde yo voy a dispersar va a ser una mezcla de solventes orgánicos, ¿sí? Algunos ejemplos, porque no es solamente un solvente, son mezclas, ¿tá? Yo puse acá algunos ejemplos, hay un montón más, pero me detuve en algunos que de repente podemos ver en algún otro proceso, y no quiero tampoco, como decía, esto no es una clase de química, ni vamos a estar viendo la fórmula del metilpropilacetato, ni del butilglicol, ni del sileno, pero sí son productos que van a ver que son bastante familiares en algún proceso. El aguarrás es uno de los más utilizados, el sileno, el butilglicol y el metilpropilacetato, ¿tá? Menciono estos acá, y después cuando hagamos el ejercicio de evaluación de riesgo químico, la idea es que justamente trabajemos algunos de estos productos. O un material particulado, vamos a evaluar la manipulación de un producto particulado, por ejemplo, el dióxido de titanio o el negro de humo, o, dependiendo de cómo andemos de tiempo, un solvente orgánico. No sé, el aguarrás, el sileno, el butilglicol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les tiro estos nombres para que ya tomen nota de alguno que de repente ya les llame la atención para empezar a buscar la ficha de seguridad, por ejemplo, ¿está? Eso ya no es una actividad propiamente, pero ya les voy marcando para ir buscando la ficha de seguridad del aguarrá, la ficha de seguridad del butilicol, y la próxima vamos a socializar a ver cómo les fue con eso, ¿está? Los ligantes. Los ligantes son las resinas, ¿sí? O las emulsiones que les comentaba hoy más temprano. En esa otra unidad de negocio que tenía la planta de pintura Cinca, era una planta de resinas. Entonces, uno de los ingredientes de la pintura también se producía dentro del planta, ¿sí? No era algo que se trajera, se comprara afuera. Cuando la planta trabajaba en Ángel Salvo, no existía la planta de emulsiones, por tanto en aquel entonces se compraba a un proveedor la resina para hacer la pintura, ¿sí? Un ejemplo claro de lo que es una emulsión o una resina es la cascola.
¿sí? La cascola vinílica es una resina. Entonces, pensando un poco, ¿cuál es la función del ligante? Si lo asociamos con lo que hace la cascola, ¿no? Adherencia. Lo dice ahí, bien, Nico, adherencia, pegar, pero está perfecto porque a veces la idea es que tampoco estén leyendo todo. Adherencia. Cuando éramos chicos no jugábamos de repente a ponernos cascola a la mano y nos pelábamos y generábamos como una piel falsa. Bueno, la cascola o derivados de la cola vinílica se utilizan para hacer maquillaje, ¿no? Para dar forma y para hacer maquillajes artísticos, porque forman esa especie de piel falsa. ¿Qué es lo que pasa con la pintura cuando queda adherida a la pared? Forma esa película, ¿sí? Que hace que la pintura quede pegada a la pared. Hay una reacción química que ocurre en el proceso ese en que nosotros agitamos, ponemos en la bandeja, agarramos con el pincel y pincelamos la pared, ¿sí? Cuando estamos pincelando la pared, lo que ocurre es que se están evaporando los solventes, ¿sí? En ese tiempo de espera, lo que ocurre es, hay una estequiometría entre la evaporación del solvente y la formación de ese film que adhiere a la pared. ¿Me explico? Por eso la relación de la composición hay un porqué en este sentido, porque si supongamos que el ligante se forma antes que se evaporen los solventes, va a quedar húmeda la pared abajo, ¿verdad? No se evapora, o sea, tiene que haber esa relación estequiométrica, como decía recién, si se me forma antes el film de que se me evaporen los solventes, eso se me va a descascarar todo, va a quedar mojado atrás, húmedo contra la pared y no va a resistir y se va a caer. ¿Sí? O si se seca demasiado antes de que se forma la película de adhesión y puede quedar toda la pintura chorreteada. ¿Tá? Esos son parámetros de calidad y estequiométricamente quienes formulan la pintura revisan esos criterios, ¿sí? No es algo que tengamos que saber nosotros, pero hay una relación importante a la hora de, bueno, la volatilidad del solvente, la formación de la película film, etc. Y también los aditivos, de alguna manera, colaboran en esta estequiometría química, perdón, del secado de la pintura, de una buena dispersión. Hay aditivos que le dan ciertas características a la pintura. Hay algunos que solamente favorecen a la dispersión, ¿sí? Para que justamente lo que decante no sea algo desmedido, ¿no? Controlan esa formación de sedimento. Otros le dan la particularidad de opacidad o de brillo o una característica antihongos o una característica antióxido, ¿sí? Esas particularidades de la pintura se la va a dar determinados aditivos, ¿sí? Vamos bien hasta acá con la composición, es bien concreto, no es para gran profundización, pero la idea es que se lleven una idea de qué forma la pintura, ¿está? Ahora vamos a ir viendo paso a paso el ciclo. No sé cómo estamos de hora, no tengo ni idea. Yo dejé el celular cargando y acá en modo presentación no veo la hora. Ah, menos cuarto, estamos bien. Denme que vuelvo al modo presentación. Bien, entonces, vamos a hablar en nuestro proceso de algún pigmento. No vamos a seguir una fabricación, ¿sí? Lo que sí vamos a ver como en general cómo sería una fabricación de pinturas y cuando nos detengamos a hacer la evaluación de riesgo químico vamos a elegir un pigmento y un solvente. Por lo general siempre les pido hacer el ejercicio con dos porque es bien distinto evaluar un material particulado que cuando se manipula genera una nube de polvo en el ambiente y vamos a ver las medidas de control, y un solvente orgánico, ¿no? Medir cómo se volatiliza ese producto, cómo pasa, cómo es la tendencia de ese producto químico al ambiente, también es distinto. Por lo general hacemos la evaluación de dos productos. ¿Tá? Antes de avanzar con eso, vamos a ir viendo algunas características de los depósitos y algunas protecciones colectivas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que mañana
comenzamos a trabajar en una industria química y nos enfrentamos con el depósito, ¿no? Entonces acá en la presentación que yo también se les dejé los materiales es, bueno, ¿qué cosas tenemos que ver? ¿Tá? Vamos a ir viendo un punteo, pero qué cosas, y de acá seguramente surja algo que a ustedes se le ocurre, por favor lo comparte, lo agrega. Como primera instancia tenemos que saber qué tenemos almacenado, ¿no? Consultar al área de producción, al área de abastecimiento, una lista, un control de stock, algo que me oriente, ¿no? Para saber, bueno, ¿qué hay acá? Porque puedo tener un depósito, puedo tener 10. Entonces, bueno, consultar a la empresa, bueno, cuál es el criterio del almacenamiento, qué se almacena en ese lugar, si son materiales sólidos, si son inflamables, etcétera, ¿está? Si son ácidos, si son bases, lo que sea. Entonces después vamos a empezar a ver los criterios de almacenamiento. Yo voy a agrandar un poquito la presentación para mostrarles, si es que me deja la tecnología, porque estoy peleada con la tecnología. Ahí, se me fue la mano. A ver. Bueno, no, peleada es poco. Estoy... A ver. Yo siempre le daba la opción de aumentar acá y me dejaba. Ahí. Ahora sí. Creo que ahí se ve mejor la foto, ¿no? Bastante más grande. Acá lo que tenemos es un almacenamiento, un depósito de material sólido. ¿Sí? Entonces la primera distinción, todo lo que es material sólido, particulado, pigmento, carga, lo que vimos recién, tiene que estar segregado, distanciado o segregado de lo que es líquidos. ¿Por qué razón? ¿Cómo, perdón? Para evitar diluciones, ¿no? ¿Cómo, Nico? No, digo que si el sólido se junta con líquido, se empieza a diluir y perdemos Exacto, material. exacto. Por, La pregunta apuntaba a eso. ¿Por por qué? ejemplo, ahí se ve que hubo unos sacos que tuvieron apertura y se volvió a hermetizar con sacos rojos. Perfecto. Estos son fraccionamientos que quedaron de alguna fabricación. Perfecto. ¿Qué pasa? La primera distinción que yo hacía o consultaba, la importancia de que todo lo que es sólido o material particulado tiene que estar segregado de lo que es líquido. Más allá después vamos a ver el tema de la compatibilidad de los productos, pero como primer división, materiales sólidos, materiales particulados en un lado, líquidos en otro, porque ante un derrame accidental, así sea de agua o de lo que sea, se va a mojar el material, más allá de que está con pallets, pero puede pasar, no está, puede haber algún ejemplo que esté a nivel de piso, algún bolsón de estos, pero la idea es que nada esté sobre el piso, porque así rápidamente con un elevador lo puedo levantar y sacarlo si hubiera un derrame, ¿sí? Es por un tema de control. Pero si hubiera un derrame de líquido, se moja todo, se estropea todo. Imagínense el ejemplo que les decía hoy del pigmento negro de humo. Si se moja con un poquitito de agua, se armaría un enchastre bárbaro. Entonces, la primera distinción es eso, ¿no? Sólidos por un lado, líquidos por otro. Acá lo que vemos, como recién mencionaba Nico, también muy buena observación, hay fraccionamientos, hay bolsitas más pequeñas de cosas que se fraccionaron, de productos que se fraccionaron y que quedaron en esas bolsas. Originalmente, ahora vamos a ver los envases, pero acá lo que vemos son paletizados, ¿sí? De pallets, valga la redundancia, con bolsas de pigmento, pero también vamos a ver que hay como unas bolsones más grandes, que también pueden ser de pigmentos o de cargas. ¿Tá? Este sector era específicamente para el almacenamiento de pigmentos y de cargas. ¿Tá? Y en esta misma zona, en este mismo depósito, había dos zonas de fraccionamiento, que ahora vamos a ver. Una específica para el negro de humo y otra para el resto de los pigmentos. ¿Sí? Hoy les mencionaba que el negro de humo es el pigmento de mayor volatilidad y que con pequeñas cantidades se hace un desastre. Entonces, lo teníamos segregado aparte y se fraccionaba aparte. ¿En dónde? En estas campanas. Acá vamos a ver dos campanas. Esta que se ve a continuación, yo quiero ver si le saco un poco el zoom, pero no me deja. Bueno, se me fue un poco la mano a la foto, pero creo que se ve mejor igual. Esto que se ve acá
no sé si todos me ven, pero yo en el video estoy, así que después cuando lo vean me van a ver explicando esta parte. Esto es una cabina que cuenta con paredes y techo, y una pared al final, una pared de fondo, ¿tá? Entonces esto es una pared lateral, acá hay otra pared lateral, este es el fondo y tiene un techito. O sea, el frente es abierto, ¿sí? Porque me permite llegar con un autoelevador o con un carro, lo que sea, a llevar los productos que voy a fraccionar, ¿sí? Toda esta pared que está en el fondo, que parece que tiene como unas aberturas, todo esto es una rejilla de aspiración. ¿Tá? Entonces, cuando se va a trabajar en esta cabina, se enciende la aspiración, que funciona en toda esta pared. Vamos a ver cuando veamos la evaluación de riesgo químico, que hay métodos de protección colectiva que son superiores, o sea, esta misma rendija arriba, en lugar de la pared. Hay diferentes diseños, ¿tá? Entonces, vieron que parece que hay cierto desorden, sí, porque hay unas bolsas ahí que quedaron en el piso y demás. Esta foto yo la saqué hace muchos años. Pero sí, esto no es que nadie agarró con el cucharón y tiró pigmento, ¿no? Sobre las rejillas. Acá se evidencia con los colores el pasaje del material particulado que estaba en el ambiente. ¿Tá? Piensen que esto también funciona con un caudal de succión bastante grande, ¿sí? Entonces aspira todo el ambiente. Independientemente de que el trabajador se le indicaba el uso de equipo de protección personal, ¿no? Protección facial con mascarilla, con protección respiratoria completa o semimáscara, guantes, en algunos casos tenía que usar hasta mameluco, sobre todo para la manipulación de negro de humo, se ponía todo el mameluco cerrado porque, como les decía, te contaminabas todo solamente con sacar un cucharón del negro de humo, ¿tá? A ese nivel. Entonces acá podemos identificar un sistema de protección colectiva, ¿sí? Que también es importante, bueno, que esto tenga una revisión periódica, lo que hablábamos más temprano. Entonces, cuando nosotros nos planteemos la evaluación en un lugar de trabajo, bueno, vamos a consultar, bueno, ¿dónde se fraccionan los productos particulados? ¿Hay alguna campana, hay una cabina, hay algún sistema de extracción? A veces pueden ser otros diseños de cabina. ¿Tá? Cuando veamos la norma NTP 937, vamos a ver algunos otros ejemplos. Y en el proceso productivo también les voy a mostrar otros sistemas de extracción colectiva que se colocan en tanques o en ollas de almacenamiento, de fabricación, de producción, ¿sí? Otro ejemplo de protección colectiva puede ser este tipo de campana, tampoco es una campana, pero es muy parecida, donde se almacena, que está dentro del depósito de negro de humo. ¿Tá? Esto era específico para fraccionar ese pigmento, ¿sí? Entonces, la diferencia de lo anterior es como algo más localizado, con las rejillas de aspiración muy próximas a la altura del fraccionamiento. Ahora vamos a ver que esto, por lo general, se colocaba acá en el piso. La foto no favorece mucho, pero el piso está acá, no está muy lejos de esto, ¿no? Miren la distancia. Acá en el piso se colocaba el pallet con la bolsa a fraccionar y bien enfrente de esta campana se realizaba la maniobra de fraccionamiento. ¿Ah? El fraccionamiento es esa práctica de abrir una bolsa, ¿sí? Y utilizando otra bolsa auxiliar y una balanza, fraccionar. ¿Vieron que en la imagen anterior habían como unos cucharones acá? Bueno, con esos mismos cucharones, sacar el contenido de la bolsa original y fraccionar a otra bolsa o a otro recipiente, envase, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué es importante fraccionar y por qué es necesario fraccionar? Porque las fabricaciones no son exactas. Entonces, muchas veces precisamos tantas bolsas exactas de producto y un puchito, ¿sí? O la mitad del contenido de la bolsa, o 2 kilos. ¿Me explico a lo que voy? ¿Se entiende el concepto del fraccionamiento? Nico, te escucho. No, que no sé en este caso, pero a veces hay procesos que incluso las condiciones ambientales te llevan a cambiar las proporciones. También puede ser. O pasó que se rompió el tanque que siempre usamos y tenemos que hacer baches chicos.
Entonces de repente vos tenés una fórmula de producción específica para un tanque de 5.000 litros, el tanque se rompió o se trancó el proceso anterior y vos estás apurado y tenés que hacer ya, porque eso pasa mucho en producción. Tengo que resolverlo, tengo que hacer ya. Bueno, me pongo a hacer fabricaciones en olla, entonces tengo que, no me sale la palabra técnica de producción, pero tengo que traspolar lo que era mi fabricación de 5.000 a ollas de 1.000 y recalcular. Entonces, ahí sí, seguramente tenga que fraccionar porque no, las cantidades no son exactas a los del envase original. ¿Me explico? ¿Sí, Brian? Miguel, Sí, sí. Sí. Maricel, Andrés, ¿me Sí, siguen? profe. Sí, Sí, Iliana, por ahora bárbaro. Yamila, Antonella, Mauricio. Bueno, hay gente que en breve voy a pedir que prenda la cama, pero no sé si están ahí. Ah, Y él, prendan la Sí, cámara, profe. por favor, así los veo. Salvo Lucía, que me avisó que estaba con problemas técnicos. Por favor, prendan así, trato de ver sus caras y ahí me doy cuenta si me están siguiendo o están en un sueño placentero. Nicolás está manejando, tranquilo. Te veo, te veo. ¿Se entiende el concepto este de las protecciones colectivas y del fraccionamiento? Jonathan, ¿sí? Perfecto, Entiende. perfecto. Viene bien. Yo yo porque estoy, lo profe, que... pero Sí. no, que yo estoy, pero estoy de la compu de vuelta que no tengo cámara. Ah, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Ahí estoy tratando de prender la cámara del celular, pero está saliendo en verde, no sé por qué. Está. Igual se va a cortar, vamos a volver en una instancia más, ¿sí? Porque así redondeamos este tema y ahí saco la foto. Así que por favor no se me vayan. Nos conectamos una vez más, ¿sí? Sí. Perfecto. La importancia del fraccionamiento es esta, chicos. O sea, tal vez acá es bastante complejo o es mejor en clase, pero yo les dejé también, como les decía en los materiales, varios videos donde van a ver el proceso productivo y van a ver otros ejemplos, ¿está? Yo quiero como profundizar con algunos ahora, cosa que cuando lleguen a ver ese video reconozcan de alguna manera esas protecciones colectivas que yo les menciono en esta parte, ¿sí? Entonces, como mencionábamos recién, las cosas que voy a tener en cuenta es, bueno, tener un control de stock, ¿sí? Un inventario de los productos químicos, contar con las fichas de seguridad, ni que hablar, contar con las etiquetas de los productos químicos, es algo que yo voy a identificar in situ. Más allá de que yo lo voy a ver, si los productos están correctamente identificados, voy a solicitar las etiquetas, las fichas de seguridad, ¿verdad? Sí. Y también consultar, bueno, como dice acá, la ubicación en el depósito. ¿Qué compatibilidad se respeta a la hora del almacenamiento? ¿Sí? Yo después también les voy a dejar una matriz de compatibilidad de productos para que tengan. Que no es para usar ahora en el seminario, pero está bueno que lo manejen. Son tablas muy concretas. Capaz que ya lo vieron en higiene o las tienen. ¿Cómo identifico la compatibilidad de un producto químico? ¿Dónde está esa información? La ficha de seguridad. Perfecto. Pero muchas veces se manejan unas matrices de compatibilidad que nos ayudan rápidamente a saber qué con qué puedo almacenar, ¿sí? Después yo se los comparto en el aula, ¿tá? El área de fraccionamiento, como mencionábamos recién, si tienen sistema, cómo es el recinto, ¿no? Si tengo contención, si tengo ventilación natural, si tengo sistemas de aspiración o algún sistema de ventilación forzada, porque una cosa es el área de fraccionamiento, otra cosa es el depósito